En primer lugar, una disculpa por hablar sentado. Tuve una caída hace unos días y no estoy en mis mejores condiciones para mantenerme erecto ante el atril durante mucho tiempo. Señores autoridades de la Procuración, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Sección Panamá, señores miembros de las comisiones codificadoras, letrados, funcionarios, magistrados y señores profesores. Para mí es un placer estar nuevamente aquí en Panamá, un país que he tenido la suerte de transitar bastante y de gozarlo y apreciarlo, y al mismo tiempo de cultivar deliciosas amistades que se renuevan cada vez que tengo la oportunidad, y han sido muchas, de estar con ustedes. Así que me siento muy contento. Bien, vamos a abordar un tema que tiene mucha actualidad, que naturalmente conlleva una gran polémica, inevitablemente, en una disciplina relativamente joven, como es el Derecho Procesal Constitucional, asignatura que todavía la podemos calificar en formación, cuyos límites no son siempre homogéneos ni concretos. Hay zonas difusas, hay zonas en conflicto con otras disciplinas, pero lo importante es que la parte operativa del derecho procesal constitucional ha crecido muchísimo en los últimos lustros. El lanzamiento de salas y cortes constitucionales ha sido un factor que ha motorizado indiscutiblemente al derecho procesal constitucional, puesto que una vez que existe un tribunal constitucional especializado, una sala constitucional o una corte constitucional, es innegable que tiene que haber un procedimiento para litigar ante ella. Hay otros países que todavía siguen encomendando al Poder Judicial en su totalidad o a su cúspide, la Corte Suprema, la función de control de constitucionalidad. Panamá está entre ellos, Argentina está en el ámbito también judicial, pero con control difuso. Es cierto también que el retorno a la democracia ha permitido hacer florecer a una serie de procesos constitucionales que en otras oportunidades estaban estancados en medio de gobiernos de facto en los que precisamente esos procesos constitucionales no brillaban por su aplicación. Digamos que también la sociedad en general reclama hoy a los jueces mucho más que antes. Asuntos que otrora eran denominados cuestiones políticas no justiciables, como por ejemplo el presupuesto de un país, cuyos límites estaban marcados rigurosamente por los representantes de la comunidad, el Congreso y en su caso el presidente. Hoy día son traspasados esos límites, son perforadas esas murallas por los magistrados judiciales, no por hobby, no por deporte, no por gusto, sino por reclamos sociales impostergables en el goce, en la vigencia de derechos que hacen esencialmente a las personas, en particular al mínimo existencial de ellas, léase sobre todo medicamentos, léase vivienda y también educación. La inconstitucionalidad por omisión ha sido otro campo de batalla donde el derecho procesal constitucional ha avanzado a requerimiento también del pueblo, hablando en términos generales. Y hoy atravesamos una instancia muy particular, muy relevante y muy polémica, como es la confluencia del control de constitucionalidad con el control de convencionalidad. Esa confluencia es reclamada enfáticamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se trata de una posición doctrinaria, se trata de una exigencia, quien afirma que ya no es posible hablar de un control de constitucionalidad separado, distinto, autónomo, diferente del control de convencionalidad, sino que reclama un trabajo conjunto
de constitucionalidad y convencionalidad. Y esto es un verdadero desafío, puesto que las fronteras del control de convencionalidad no están tampoco perfectamente delineadas y tenemos zonas grises en los que todavía penden muchos flecos y puntos sin aclarar, inclusive por la propia Corte Interamericana. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema de las vicisitudes, de los matices que puede presentar la codificación constitucional, el procesal constitucional. El primero de ellos es, aunque sea secundario, una cuestión de semántica, una cuestión de definición. Esto es, si el instrumento jurídico que nuclee los puntos esenciales de la jurisdicción constitucional y de los procesos constitucionales los llamamos o no Código Procesal Constitucional. En realidad no son muchos los países que lo denominan así. Tal vez Argentina tenga un liderazgo por el Código Procesal Constitucional de la provincia de Tucumán, allá por los años 1990. Luego hemos tenido experiencias muy elaboradas, tal vez la científicamente más prolija ha sido el Código Procesal Constitucional del Perú. Posteriormente Bolivia también ha dictado su Código Procesal Constitucional y algunos pocos países, pero otros prefieren llamarlo a ese instrumento, como Costa Rica, en cuya redacción colaboré activamente durante más de un mes, la Ley de Jurisdicción Constitucional 7135, o Ecuador, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control de Constitucionalidad. Es decir, la terminología puede ser diversa. Lo importante es que incluya los puntos esenciales que hacen a los dos grandes rubros del derecho procesal constitucional, que son la jurisdicción constitucional y los procesos constitucionales. Abordar la empresa de una codificación es siempre algo no fácil, no sencillo. Abordar la codificación del derecho procesal constitucional ofrece tal vez una dificultad suplementaria y es, como dije, que la superficie del derecho procesal constitucional no está perfectamente delimitada y no existen consensos absolutos, aunque sí, como una hipótesis de mínima, esa codificación debe abordar datos básicos que hagan a la jurisdicción constitucional y a los procesos constitucionales. La codificación procesal constitucional, como todas las cosas de la vida, tiene sus soles y sus bemoles, tiene sus luces y sus sombras. Entre los soles, entre los puntos, digamos así, positivos de la codificación, tal vez los principales sean los siguientes. Por un lado, un tratamiento orgánico y sistemático, así debiera ser, de los procesos, recursos constitucionales y de la jurisdicción constitucional. Es decir, un tratamiento que sea armónico y que sea integral, con ciertas pretensiones de hermeticidad, o sea, de abarcar todo lo indispensable en estos puntos. Esto ya es un verdadero reto para quienes realicen esa tarea. Junto con el tratamiento sistemático u orgánico está la tarea de armonización a través de una empresa codificadora que estriba en eliminar las asperezas, eliminar los desajustes que puedan existir en el sistema normativo vigente entre los institutos básicos del derecho procesal constitucional y elaborar articulaciones armoniosas entre los distintos procesos, recursos constitucionales y las funciones de la jurisdicción constitucional. Paralelamente, la codificación procesal constitucional puede abordar una empresa de perfeccionamiento de estos institutos. Es decir, no se trataría en la tarea de codificar solamente de registrar lo habido hasta el presente y darle un tratamiento armonioso, sino de mejorar las figuras practicadas hasta el momento, lo que implica algunas veces dar pasos en adelante que exigen algunas veces una tarea de imaginación y otras también una tarea de ingenio
para que ese perfeccionamiento sea útil, sea provechoso y no sea meramente lírico. Desde luego, la codificación procesal constitucional tiene un valor agregado, que es el robustecimiento de la disciplina del derecho procesal constitucional. El robustecimiento de una disciplina se plantea en diversos niveles. Uno es el académico, por ejemplo, otro es el universitario y otro es el legislativo. Y precisamente un buen código procesal constitucional puede hacer florecer a la disciplina en un país determinado, puede contribuir a que la sociedad tome conciencia de algo tan importante como que sin recursos y procesos constitucionales idóneos no hay derechos constitucionales válidos, ciertos, operativos, eficaces. Parece triste decirlo, pero es cierto. Una declaración de derechos sin las herramientas procesales para exigir su vigencia, si son violados o si son lesionados, es una mera página de poesía jurídica o de música de fondo que cumple solamente un papel decorativo. Es decir, que un derecho procesal constitucional realmente eficaz, hay que advertirlo, hay que subrayarlo, es una pieza indispensable y diría es una de las piezas más indispensables para que en un país reine efectivamente el Estado de Derecho. Es una condición para que una nación pueda ser calificada honestamente, sinceramente, como Estado de Derecho. También la codificación puede ayudar a cubrir vacíos normativos que existen previos a ella. Es decir, es la oportunidad para advertir de que tal instituto no está tratado, o sea, nos encontramos frente a lagunas constitucionales o legales, que en este caso la codificación puede resolver. Y finalmente, para destacar las bondades que puede aportar una codificación, no dejaríamos de mencionar que puede contribuir a un mayor despliegue mismo de la Constitución. No cabe olvidarse que la Constitución no es un techo, sino es un piso, en el sentido que el legislador, a través de las normas que dicte y a través de un código procesal constitucional, puede inclusive ampliar institutos que no están tan desarrollados en la Constitución, pero que si esos institutos son desenvueltos por el codificador, fortaleciendo las garantías personales, eso es perfectamente posible. Nosotros en Argentina hemos tenido, por ejemplo, esta situación. La Constitución nuestra no prevé las acciones populares, salvo para el caso del habeas corpus. Sin embargo, el legislador, al dictar la Ley General del Ambiente, programó un amparo ambiental que se presenta como acción popular. En la Convención Constituyente del 94 quedó claro que la Convención no imponía acciones populares. Del texto constitucional no se desprendía que hubiera acciones populares, salvo el habeas corpus con control concreto de constitucionalidad. Pero el legislador posteriormente ha ampliado y ha creado una acción popular, el amparo ambiental, repito, no tratado expresamente con la Constitución, por la Constitución, pero desde luego no prohibido por ella. El legislador podía conferir una acción popular si la naturaleza del problema lo justificaba. Lo que el legislador no puede es restringir, claro, las garantías o los derechos que la Constitución encomienda a las personas o reconoce a las personas. Bien, ahora cabe reconocer también que no todas son rosas en el jardín de la codificación procesal constitucional y que pueden surgir problemas. Y es natural, no hay que asustarse, que emerjan estas dificultades. Algunas veces las dificultades pueden ser tan importantes que el constituyente, rara avis, no esto es frecuente, llegue a prohibir la codificación
o llegue a prohibir la legislación. Ustedes dirán, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo que en mi país, por ejemplo, las constituciones de 2 provincias, las de Salta y Jujuy, prohibieron al legislador reglamentar las acciones del habeas corpus y del amparo. Es decir, el constituyente tenía temor de la impericia o tenía temor a las restricciones legislativas en estos institutos y confió solamente en sí mismo. El constituyente redactó un par de artículos largos en materia de habeas corpus y amparo y confió más en el despliegue judicial del instituto, pero no en el despliegue legislativo del mismo. No es esto frecuente en el derecho comparado, diría es infrecuente, pero nos alerta que algunas veces los temores a los desaciertos legislativos ha provocado esta curiosa reacción del mismo poder constituyente restrictivo de una empresa reglamentadora y desde luego codificadora del derecho procesal constitucional. Pero eso no era un temor gratuito, era un temor derivado de algunos problemas que puede tener la codificación y a los cuales me voy a referir telegráficamente ahora. Un problema natural a toda empresa legislativa, y la empresa codificadora es una empresa legislativa, es la impericia del legislador, la impericia del redactor. Esto es connatural al ser humano. Los defectos de diseño legislativo son más frecuentes de los que uno se cree. El mito del legislador perfecto es solamente un mito, como es otro mito, el mito del constituyente perfecto. Son mitos que algunas veces se estrellan frente a las realidades y nos muestran que pueden existir serios desaciertos, algunas veces derivados de obcecaciones ideológicas, algunas veces derivados de la nostalgia que consiste en repetir hoy lo que se dijo hace 100 años y que en su momento pudo haber sido una buena receta, pero que hoy dejaba de serlo, o cuando el legislador entra en el delirio legislativo. El delirio legislativo se produce cuando también se desprende el legislador de la realidad y diseña institutos que desde el punto de vista de los principios pueden ser inmejorables o pueden ser deseables, pero son edénicos, es decir, propios de un paraíso terrenal no transportable a una realidad cotidiana. El otro día leía en un periódico argentino, por ejemplo, la propuesta de un profesor de Derecho Constitucional, quien proponía que para plantear recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en tutela de derechos constitucionales, debían borrarse todas las formalidades, y que debían bastar pocas líneas expuestas en un papel cualquiera, con algunos datos básicos, para así instar el comportamiento de la Corte Suprema, con olvido total de algunos principios propios de los recursos extraordinarios, como por ejemplo la autosuficiencia del escrito de interposición, la necesidad de la interposición fundada y concluyente, el mantenimiento de ciertas cuestiones en el curso del proceso, etcétera, etcétera. Me hace recordar esto un libro publicado en Bolivia en el que contribuí con un artículo que se llama El habeas corpus en papel higiénico, donde trata literalmente de un caso así, de un habeas corpus interpuesto en papel higiénico por un preso en la cárcel, quien como no tenía hojas de papel romaní para redactarlo, lo tuvo que hacer con el único material de papel que tenía a mano, que era el rollo que pendía al lado del inodoro. Bueno, en un instituto excepcional, tan ligado a la dignidad humana y al ejercicio de derechos civiles y políticos, como es la privación de la libertad física y su cuestionamiento por el habeas corpus, es posible, sí, que admitamos un habeas corpus en esas condiciones tan elementales.
pero esa concesión, que más o menos podría traducirse en esta regla: a mayor importancia del derecho en juego, menos requisitos para su planteo judicial. A mayor importancia del derecho constitucional en juego, en este caso libertad física, en este contaminación ambiental, supónganse ustedes, bueno, no podía extenderse a todas las ramas del derecho, y el escrito parecía la tesis de que bastaba cualquier forma para presentar un recurso de ese tipo. Parecía la tesis de alguien que no hubiera pisado nunca tribunales y que jamás hubiera tenido, desde luego, funciones judiciales. Con esto quiero decir que la impericia algunas veces va por el lado de la represión, por el lado de la regresión, y otras veces va por el lado del delirio, de la edénica concesión y tramitación de los recursos sin formalidad alguna, cosa que perjudica también la eficacia de los recursos a los que estamos haciendo referencia. No creo que sea el caso de Panamá, pero sí en algunos países se corre en una codificación procesal constitucional el riesgo de la regresión política. Nosotros lo hemos afrontado cuando, por ejemplo, la Ley Nacional de Amparo 16986, dictada durante un régimen militar, fue llamada irónicamente Ley Nacional de Desamparo, porque todo su articulado estaba montado para desestimar cualquier acción de amparo que se presentare. Y el magistrado del caso tenía, de acuerdo a la ley, 6 o 7 razones para desechar la acción, con conceptos jurídicos indeterminados, como por ejemplo deberá rechazarse la que comprometiere, el amparo que comprometiere la regularidad, la continuidad o la eficacia de servicios públicos o actividades esenciales del Estado. Es decir, que ese inciso, vigente todavía hoy, pero felizmente no cumplido por la Judicatura, lo que habla muy bien de la Judicatura, ese inciso del artículo 2 de la Ley de Amparo le está dando al juez la ganzúa, la llave, para cerrar cualquier acción de amparo, sobre pretexto de que compromete directa o indirectamente, dice la ley, la regularidad, la continuidad o la eficacia de un servicio público o de una actividad esencial del Estado. Entonces, a la impericia se suma el riesgo de la nostalgia, el riesgo del delirio, el riesgo de la regresión política. También una empresa codificadora puede incurrir en el riesgo de la esclerotización de una figura jurídica. Y este riesgo se presenta cuando legisla con demasiada puntillosidad, con demasiadas sutilezas, con demasiados requisitos ciertos institutos, de tal manera que la realidad queda presa, queda arrojada por esas normas procesales, muchas veces tipo telaraña, que van impidiendo una rápida y eficaz promoción y desarrollo de la continuidad de tales institutos de tipo procesal constitucional. Otra de las dificultades serias que puede atravesar una codificación es parecida a la problemática que presentan ciertas reformas constitucionales en torno a la heterogeneidad ideológica que pueda anidar en la reforma. Voy a explicitarme. En muchos casos, la tarea de codificar el derecho procesal constitucional del país se puede confiar a un sujeto único. En ese caso tenemos un codificador único. Bien o mal, con sus aciertos o errores, es probable que esa obra tenga, valga la redundancia, unicidad, es decir, que responda a un plan ideológica y normativamente coherente, aunque sea desacertado en alguno de sus contenidos, pero coherente en definitiva. Por el contrario, si la tarea constituyente o la teoría o la tarea codificatoria procesal constitucional se distribuye en un conjunto de personas,
puede ocurrir aquello que Dworkin alegorizaba, hablando de una novela policial cuyos capítulos son escritos por distintas personas. La novela policial escrita por diferentes personas, imaginan ustedes que puede ser un texto incomprensible o un texto con numerosos desajustes, numerosas asperezas, articulaciones deficientes. Las incoherencias dentro de un proyecto codificatorio o constituyente múltiple pueden ser por lo menos de dos tipos. Son las incoherencias normativas, las primeras, cuando un artículo dice una cosa y otro no se lleva bien con él y dice otra, o no empalma perfectamente con el primero. Esos son desajustes normativos. Pero también pueden presentarse desajustes ideológicos, que es cuando un tramo del Código Procesal Constitucional, por ejemplo el referente, por decir cualquier cosa, al amparo, ha sido redactado por una persona y otro tramo, el referente al habeas data, por ejemplo, por otra, con una textura ideológica distinta. No nos debemos extrañar que haya techos ideológicos diferentes, no, eso es habitual en el ser humano. El problema es que cuando hay techos ideológicos diferentes entre un tramo de la Constitución y otro, o entre un tramo de un Código Procesal Constitucional y otro tramo, y si a eso se suman textos normativos, engranajes normativos que no están perfectamente lubricados, pues eso puede provocar esquizofrenias jurídicas, claro, en el curso de la aplicación de la Constitución o del Código. Lo que parece un chiste no es chiste, es un chiste amargo o una mala broma en el caso constitucional argentino, donde tenemos, por ejemplo, un tramo de la Constitución tributaria al pensamiento liberal e individualista de 1853, la Constitución nuestra en gran medida es de 1853. Otro tramo es cristiano, tradicional, y un tercer tramo, con las reformas de 1957 y 94, es propia de un Estado social de derecho. Entonces, cuando usted se pregunta, por ejemplo, ¿es constitucional o no establecer precios máximos a los artículos de primera necesidad o no? Va a encontrar dos o tres respuestas diferentes según el techo ideológico en el cual usted se cobije. Si usted es liberal e individualista, dirá no. Los precios los fija la ley de la oferta y la demanda. Si usted es cristiano, adhiere al pensamiento cristiano o social cristiano, dirá, eso depende del bien común. En ciertos casos sí, en ciertos casos no. Hay que ver el momento, hay que ver la materia, hay que ver las circunstancias. Y le dará una respuesta X en un momento que puede ser respuesta Z en otros. Y si usted adhiere a un Estado social de derecho y bastante social, casi socialista de derecho, podrá decir, ah, sí, está muy bien la fijación de precios máximos en resguardo de los sectores más vulnerables. Lo cierto es que estas tres respuestas no coinciden entre sí, pero son las tres constitucionales, según sea, como digo, el techo ideológico en el cual usted se ampare. Porque las ideologías son muy importantes, son más importantes que el texto de la Constitución. Las palabras orden, la palabra libertad, la palabra seguridad, la palabra justicia, son palabras que tienen distintos contenidos según la ideología con la que usted se maneje. Es como una computadora donde usted aprieta un programa o aprieta otro. Aprieto el programa liberal, aprieto el programa social, aprieto el programa cristiano. Algunas veces hay coincidencias, algunas veces sí, pero otras veces hay profundas disidencias. Yendo a un código procesal constitucional, la ideología como alma de la norma, como alma de la Constitución, como alma del código, lo ideal sería que tuviera una suerte de respuesta armónica o coincidentes. Y también eso se repite, insisto, con las incoherencias normativas. Las incoherencias normativas son más fáciles de resolver si después de terminado el trabajo del código por los distintos autores, existe una comisión de revisión encargada de dar respuestas coherentes
y de revisar todo lo dicho y con cierta serenidad de ánimo y algún tiempo, no nos olvidemos ese refrán que el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración, con cierto tiempo realice un estudio mesurado y diga, no, este artículo no se lleva bien con este, encontremos una fórmula de compatibilización. Eso se puede hacer más tranquilamente, requiere tiempo, requiere serenidad, requiere cierta pericia, no cualquiera legisla. Una persona puede ser excelente catedrático, pero ser mal legislador, o viceversa, ¿no? Bueno, las más difíciles son las incoherencias ideológicas, cuando un sector dice, no, yo quiero una respuesta intervencionista, y el otro le dice, no, yo quiero una respuesta no intervencionista, quiero un Estado ausente en esto, y el otro quiere un Estado muy presente. De todas maneras, si esas diferencias existen, cabe reconocerlas, cabe asumirlas y en última instancia adoptar una decisión, en cuyo caso la Comisión Reformadora tendrá que decir, en este tema hubo un conflicto ideológico profundo y predominó en el elenco mayoritario una solución liberal individualista, una solución propia del Estado Social de Derecho o de la que fuere. En fin, con esto quiero significar que la coherencia interna de tanto de una Constitución como de una codificación procesal constitucional o contencioso administrativa es básica, porque si el proyecto es anárquico o es multiforme o conlleva distintas ideologías y ha sido redactado por distintas maneras y contiene normas que no empalman perfectamente entre sí, puede convertirse en un Frankenstein jurídico, ¿no? Donde el problema, claro, para la Comisión termina o el día que se dicta la ley o para el Congreso, pero luego se traspasa así, en bloque, al día siguiente, a los operadores, en particular para los jueces. El juez, cuando reciba ese brulote, tendrá que dar respuestas. El legislador puede no legislar, pero el juez no puede dejar de dictar sentencias. Y entonces será la judicatura la que va a tener que establecer fórmulas de compatibilización. Pasa en todo el mundo. Ya a comienzos del siglo XX, Benjamín Cardoso, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, ante ciertas incoherencias que las hay en la Constitución norteamericana, afirmó que la tarea del juez, la principal tarea del juez constitucional no era interpretar la Constitución, sino era compatibilizar lo incompatibilizable de la Constitución. Y ahí va a ser el juez el que va a tener que elaborar respuestas constitucionales definitorias, donde el juez no va a encontrar una solución ya hecha, sino que la va a tener que construir, él va a tener que resolver el entuerto. Y en el caso de Panamá, fundamentalmente va a ser la Corte Suprema, la heredera de esa sucesión, algo complicada, salvo que, se intente asumir el tema de la incoherencia. No hay que asustarse ante la incoherencia. Eso es natural, es humano, como el error. Lo que sí cabe asustarse es en no establecer soluciones a la incoherencia. Y las soluciones a la incoherencia algunas veces se manifiestan por un dictamen en mayoría y un dictamen en minoría, si no hay otra alternativa. Por ejemplo, cuando colaboré con el Código Procesal Constitucional de Costa Rica, que es una buena ley, uno de los temas fundamentales, técnico, era si al amparo se le otorgaba un rol de acción directa, hay lesión a un derecho constitucional, planteo el amparo, o de acción subsidiaria o supletoria. Es decir, solo planteo el amparo si no hay otro remedio eficaz para atender el problema. Ese es un debate más viejo que la escarapela. Lo cierto es que había que tomar una definición y, claro, el argumento en contra de la acción directa era que si no se establecía como remedio subsidiario o supletorio, la Sala Constitucional, que monopoliza todos los amparos de la República, en Costa Rica, un país de 3.300.000 habitantes, podía verse inundada de causas. Me acuerdo que un destacado juez y constitucionalista, Rodolfo Pisa,
Escalante me dijo, esto lo vamos a resolver con computadoras. Pero las computadoras no van a resolver esa multiplicidad de esos miles de amparos que van a presentarse. Dicho y hecho, hoy la Sala Constitucional recibe alrededor de 6.000 amparos interpuestos directamente al no existir el freno de del método subsidiario supletorio de vigencia del amparo. Esto es un cálculo también. El constituyente, el codificador, debe ser prudente y debe ser frío en los cálculos que realice para no arbitrar soluciones luego impracticables. Bien, algunos puntitos o algunos comentarios más para ir acercándonos al final de la exposición. Un tema interesante es en una empresa codificatoria las rutas de la consolidación, porque la consolidación no tiene una sola autopista, tiene varias, puede tener varias. Una es la ruta de la consolidación. La consolidación, ¿qué consiste? Es una mini codificación, es una codificación no ambiciosa. Consiste en tomar los dispositivos vigentes y armonizarlos, encuadrarlos, redondearlos. Parte de la idea que lo que está no está mal, que se puede mejorar un poco, pero que no es desechable. En cambio, la codificación propiamente dicha da las cartas de nuevo, comienza el juego de vuelta, diseña un nuevo escenario normativo en materia procesal constitucional, revisa todo. No es que repudie lo que está ahora, pero afirma que no, tenemos que hacer un nuevo amparo, un nuevo habeas corpus, un nuevo habeas data, etcétera, y darle, por lo tanto, una fisonomía distinta a la preexistente. No reciclar el amparo, sino hacer un amparo nuevo. No hay ningún dogma que diga que la consolidación es mejor que la codificación o que la codificación es mejor que la consolidación. No lo hay. Eso es una cuestión de oportunidad, de conveniencia, de realidades, de evaluación social sobre lo que ya se tiene y lo que se pretende que haga el codificador. Esto nos lleva al tema sociológico, esto no es normativo, de los mercados de la consolidación, de la codificación. ¿Qué quiero decir con los mercados? En todo mercado hay oferta y hay demanda. Entonces, si trasladamos esto al escenario de la codificación procesal constitucional, tenemos que preguntarnos qué pasa en un país concreto. La gente, los operadores, jueces, abogados, la comunidad forense, el gobierno, ¿quieren un nuevo instrumento codificador o no? ¿Hay requerimientos, hay demandas sociales en pro de algo nuevo, completo, elaborado, o no lo hay? Esto es importante porque si hay un planteo de parte de la comunidad destinado a requerir nuevos instrumentos, como pasó en Bolivia, por ejemplo, con el dictado de la Constitución de 2009. La Constitución boliviana, para bien o para mal, opta por un Estado plurinacional, no republicano, rechaza la república, sería la república burguesa, la república liberal, burguesa tradicional en Bolivia, y reclama un Estado plurinacional donde el elemento indígena tenga una fuerte participación, lo que se traduce ya en el uso de las dos banderas, ¿no? La bandera boliviana tradicional y la bandera indígena, que verán flamear ustedes en cualquier consulado o embajada boliviana hoy. Entonces querían un nuevo Código Procesal Constitucional que respondiera a un tribunal constitucional plurinacional donde hay una consulta procesal constitucional de las autoridades indígenas al Tribunal Constitucional para determinar el tema de la compatibilidad entre el derecho indígena y la Constitución. Por ejemplo, hay un instrumento procesal constitucional de consulta, entre otros dispositivos. Entonces, hubo una suerte de requerimiento por un nuevo escenario procesal constitucional bastante acentuado. Pero hay otros países donde plantear la codificación procesal constitucional parece algo artificial, parece crear una necesidad inexistente.
no tiene respuesta comunitaria ese pedido, y entonces la propuesta, que puede ser buena intelectualmente hablando, puede fracasar por falta de mercado, porque nadie quiere ese código nuevo. En Argentina, por ejemplo, hemos tenido varios proyectos, pero no parece haber un reclamo en pro de un código procesal constitucional. No obstante que, por ejemplo, en el orden federal nacional tenemos alrededor de 10 acciones de amparo diferentes. 10. Amparo contra actos de autoridad pública, contra actos de particulares, amparo por mora general de la Administración, amparo por mora de la Agencia Federal de Impuestos, amparo por mora de la Dirección de Aduanas, 2 amparos electorales, un amparo sindical, el habeas data concebido como hipótesis, como subespecie del amparo general, el amparo ambiental, y no sé, ya se me acabaron los dedos de la mano, pero por ahí aparece alguno más. Ah, sí, el habeas data, salió el habeas data clínico últimamente, para obtener la historia clínica de las personas en los sanatorios y centros de asistencia. En resumen, una cosa que usted dice, pero 12, 10, 11, 12 subespecies de amparo, eso es una jungla, no es un jardín de amparos. Sí, pero parece ser que a la gente no le molesta, y si usted dice unifiquemos, dirán, bueno, no, pero hay amparos con modalidades singulares que requieren un amparo especial. Bueno, pero hagamos un amparo tipo y luego variables según la materia enfocada, el amparo ambiental con sentencias con efectos erga omnes, por ejemplo, las otras no tienen efectos erga omnes. No, mejor así. Bueno, el asunto es bastante anárquico, hay figuras que actúan supletoriamente para cubrir otras, ¿no? El amparo general contra actos de autoridad cubre ciertas subespecies de amparo. Por ejemplo, el amparo ambiental tiene distinta legislación subsidiaria según usted articule contra el Estado o contra un particular. Distinta legislación supletoria de amparo también. Bueno, algo parecido, digamos, al zambódromo del Carnaval de Río en sus mejores momentos, ¿no? Antes del miércoles de Cuaresma. Pero parece ser que a la mayoría de la gente esto no la desconcierta, sino que forma parte del, no sé, de la heterogeneidad de la figura, y no causa agravios. Si usted quiere imponer un solo tipo de amparo, van a existir reacciones de rechazo. También cabe comentar que en una empresa codificatoria pueden aparecer, justamente en conexión con lo dicho, tendencias centrípetas o tendencias centrífugas. ¿Qué digo con esto? Tendencias que tratan de aglutinar diferentes tipos de habeas corpus, de amparo, en uno único con alguna modalidad distintiva, y otras que tienden a pluralizar estos procesos constitucionales según diferentes órdenes o lugares donde puedan aplicarse. Por ejemplo, admitir o no un amparo agrario, como lo admite México. Tampoco aquí hay recetas divinas, ni recetas providenciales. Es cuestión de opinión, es cuestión de elección, pero son temas sobre los cuales va a tener que definirse una comisión codificadora. 2 temas finales. 1. Las conexiones entre el derecho procesal constitucional y el derecho procesal transnacional. Léase hoy el pase de instrumentos, de recursos, de asuntos de la jurisdicción nacional a la jurisdicción en particular regional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como dije al comienzo de esta charla, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después del caso Hellman II de marzo del 2013, está diciendo que el juez, cuando hace control de constitucionalidad, debe también hacer control de convencionalidad, en el sentido que no puede, cuando determina si algo es constitucional o inconstitucional, no puede prescindir de la mirada internacionalista. Y si se discute si algo es constitucional o inconstitucional, en realidad tendría que evaluar simultáneamente cuál sería la respuesta a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.
a fin de arbitrar una interpretación conforme entre la Constitución Nacional, el Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. No quiere decir esta mirada internacionalista necesariamente destrucción de las normas nacionales. No significa que siempre debamos pensar en inaplicar las reglas locales, aún constitucionales, opuestas al Pacto de San José o a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. No necesariamente. La tarea en realidad comienza por otra cosa, por encontrar interpretaciones conformes, interpretaciones adecuadas del derecho local con el derecho internacional de los derechos humanos, a través de mecanismos de selección de interpretaciones del derecho local o inclusive de construcción de interpretaciones a través de interpretaciones mutativas por adición, sustracción o mixtas, para conformar, para empalmar, para reciclar el derecho interno con el derecho internacional de los derechos humanos. Sobre eso me voy a referir con más detalle en la exposición que tengo mañana, aquí en Panamá. La regla de la interpretación conforme está exigida desde el caso Radilla Pacheco 2009 por la Corte Interamericana, y que significa, en otra palabra, que el intérprete operador nacional debe, no es que pueda, debe trabajar para lograr una interpretación armónica del derecho local con el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y eso es probable que alguna referencia deba tener en un código procesal constitucional, ¿no? Por ejemplo, en cuanto que los procesos constitucionales deben adaptarse a las pautas del Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en materia de habeas corpus y de amparo ya ha dado una serie de directrices que obligan a realizar interpretaciones conformes, interpretaciones armónicas entre la figura nacional y la figura internacional del amparo del habeas corpus. Por ejemplo, el amparo contra actos de particulares, por ejemplo, el habeas corpus colectivo y el habeas corpus en favor de desaparecidos, que pueden no estar en la legislación local, pero que son figuras de obligado tratamiento según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un capítulo también muy interesante en un proceso de codificación. Bueno, por último, ustedes dirán, ¿y cuál será el destino de la codificación? El destino de una codificación, una vez realizada, una vez vigente, depende fundamentalmente de dos factores. Un factor es el acierto, el mérito intrínseco de la codificación. Si la codificación es buena, bueno, va a ser una codificación que va a invitar al seguimiento, que va a invitar a su observancia. Al decir buena, quiero decir no solamente técnicamente correcta, ideológicamente más o menos uniforme con lo que pueda lograrse, sino también factible. En Europa es cada vez más reiterada la alusión al test de factibilidad, o sea, el test de posibilidad. Enunciar institutos de imposible cumplimiento o normas que exigen a los tribunales conductas imposibles de cumplir en los plazos, por ejemplo, que teóricamente al legislador se le ocurre debe tener algo, pero que en la práctica, por la cantidad de trabajos de materialmente imposible ejecución, es algo destinado al fracaso. Entonces tenemos por un lado el mérito de la codificación, el mérito, el valor intrínseco de la codificación. Y por otro, algo que ya va a ser inmanejable, que es la voluntad de seguimiento de los operadores posteriores. La codificación termina un día cuando es sancionada la ley y después viene la conducta de quienes deben ejecutarla. Fiscales, jueces, defensores, abogados, también el Poder Ejecutivo,
En ese caso, si los operadores son renuentes, es probable que la codificación en parte quede desvirtuada. En Argentina la reforma de 1994 quedó en muchos de sus tramos en el freezer constitucional porque el régimen del Poder Ejecutivo no coincidía con la inspiración ideológica de la reforma. El Ejecutivo estaba embarcado en una posición neoliberal decidida y la reforma, por el contrario, ponía el acelerador en el Estado Social de Derecho. Como resultado, algunos de los tramos, muchos, quedaron congelados hasta que otros gobiernos coincidieran ideológicamente con la propuesta del constituyente y la cumplieran. Un Código Procesal Constitucional en última instancia va a ser una propuesta de una comisión, una propuesta del Poder Legislativo a la sociedad y a la comunidad forense. Y eso puede traer sorpresas en torno a su recepción o a su rechazo o a su, digamos, media recepción, medio rechazo, según los puntos del código que se sanciona. Pero, desde luego, todo esto es complicado, es un desafío, pero al mismo tiempo es algo apasionante y algo que entusiasma al jurista en tren de encontrar nuevas soluciones y de hacer cada vez más efectivo el programa de derechos que establece la Constitución. Muchas gracias. Entonces.